Iniciamos entonces esta ronda de entrevistas con la congresista Marta Moyano, de la bancada de Fuerza Popular, quien también es integrante de la subcomisión de acusaciones constitucionales, a propósito de lo que comentaba al inicio, ¿no? La aprobación de la calificación para dar inicio al proceso de denuncia constitucional contra la ministra y vicepresidenta Dina Boluarte. Congresista Moyano, muy buenos días. Buenos días a todos, ¿cómo estás, Mabel? Buenos días. Buenos días. ¿Cuáles fueron los argumentos entonces que ustedes encontraron para dar curso a este proceso? Por favor, explíquenos. A ver, en un proceso de calificación de una acusación constitucional, se ven dos cosas. Una, que la persona que acusa sea una persona, según nuestro reglamento y la norma, es una persona capaz. Quiere decir que si es un ciudadano, tiene que ser directamente afectado. Si no es un ciudadano, puede ser un congresista de la República o la fiscal de la Nación. En este caso, la congresista es lo que ha revisado la presidenta de la comisión, y ha revisado que hay persona capaz, ¿no? Y es la que ha hecho la acusación, la congresista Norma Yar. Y por otro lado también verifica si la acusación que plantea, que en este caso infracción constitucional, tiene que ser explícito. Tiene que decir el artículo tal, por tales motivos. O sea, tiene que tener cierta vinculación con el delito o infracción que se le imputa a las personas, ¿no? Entonces, eso es lo que ha calificado la presidencia de la comisión y ha presentado su informe de calificación, que en la práctica es admitir, ¿no? Se dice procedente, admitir. Esto en el debate no se va al fondo, de ninguna manera se puede ir al fondo, solo se va al fondo cuando hay un debate de informe final, ¿no? Entonces, ayer que se aprobó ya el informe de calificación, va a la comisión permanente. La comisión permanente es quien va a tener que autorizar a la subcomisión de acusación y darle el plazo de 15 días para que finalmente llegue con su informe final. Eso es el procedimiento, ¿no? Congresista, ¿qué responde usted al abogado de Dina Boluarte, quien señala que esto es el inicio de un proceso de inhabilitación express, y al ministro de Cultura, que ha mencionado que esto forma parte de un clima de desestabilización política del gobierno? Bueno, al abogado obviamente tiene que buscar todos sus recursos para defender, valga la redundancia, a su defendida. Tiene que plantear todos sus recursos, pero esto no es nada express. Cuando llega a la subcomisión una acusación, incluso en algunos casos hemos mandado al archivo, porque no se configura o no plantea el artículo concreto. En este caso, el artículo 126 dice que un ministro no puede ser gestor de nada, de ningún grupo, ni asociación, ni nada parecido. Y la señora Dina Boluarte ha declarado públicamente que efectivamente ya hizo esos trámites. Recuerden que hubo un notario que ha dicho que en su delante la señora Dina Boluarte ejerció una función en ese aspecto. El abogado puede defenderla, no hay acá nada express, ha llegado una acusación y la subcomisión tiene que dar trámite. Va a haber un debate y finalmente vamos a votar, ¿no? De acuerdo, señora Moyano. Sin embargo, el abogado lo que dice como argumento jurídico, más allá de su interpretación política de este incidente, es que la señora Boluarte solamente subsanó actos que habían quedado pendientes del periodo en que ella no era todavía ministra, que no hay una gestión de intereses propiamente tal, sino solamente una subsanación. ¿Cómo responde usted a este argumento? Bueno, lo que le respondo al señor abogado y también para los ciudadanos es que cuando estamos en un proceso de acusación constitucional, los congresistas no le tenemos que responder públicamente a los abogados sobre temas como estos. Recuerde, cuando se vaya a la comisión de acusación, el abogado tiene que dar todos sus argumentos y se van a valorar, por supuesto. La subcomisión tomará el informe o los argumentos del abogado,
como también de la parte acusadora, y el congresista delegado es el que toma los argumentos, puede valorarlos como no y presentar su informe final. No voy Estas son las consideraciones. Yo soy miembro de la subcomisión, no puedo abrir un debate público con el abogado. Pero esas son las consideraciones legales y estamos hablando del Congreso de la República, que finalmente es un foro político. Y para el bloque magisterial, esta decisión es parte de una estrategia para debilitar al Ejecutivo, para consumar la vacancia. Yo le pido, por favor, que responda a esas críticas luego de escuchar a nuestro... Continuamos conversando con la congresista Marta Moyano, integrante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, y yo le había dejado esta consulta, congresista, acerca de las críticas que se hacen también desde el oficialismo, ¿no? Y cuando digo oficialismo me refiero al bloque magisterial, porque entiendo que los de Perú Libre, algunos se abstuvieron y otros inclusive votaron a favor de que se continúe con este proceso de acusación constitucional contra Dina Boluarte. Pero específicamente lo que ellos dicen es que esto es parte de una estrategia para debilitar más al presidente Castillo. Sí, a ver, todos somos testigos, incluyendo a la misma prensa, que el propio Ejecutivo se debilita solo, no necesita que nadie lo debilite. Desde el inicio tienen problemas. No sabemos qué ministro es peor que otro. Y tenemos más de 4 gabinetes presentados ante el Parlamento en menos de 8 meses. Entonces, no necesita que nadie los debilite solitos, incluso la propia bancada, dividida en 4. Entonces, ¿a quién le echan la culpa? Primero tienen que asumir sus propias responsabilidades para echar la culpa a nadie, porque solitos se debilitan y solitos, recuerden que hay una investigación. ¿Aló? Ahora vamos a retomar la comunicación con la congresista Marta Moyano, quien estaba dando cuenta de que se inicia en realidad un proceso. Ahora sí la tenemos, la escuchamos. Que incluso sobre su cabeza pesa una recompensa, ¿no? O sea, no se necesita que nadie lo debilite, se debiliten solos. Sí, señora Moyano, a propósito de debilidad y de fortaleza, hemos visto la importancia que la Defensoría del Pueblo puede tener justamente cuando hay precariedad institucional en la administración pública. Pero necesitamos elegir a un defensor del pueblo. Había una comisión que estaba en curso de hacerlo hasta que una decisión judicial solicitó que interrumpiera a título cautelar sus actividades. El día de ayer han habido intercambios sobre este tema y finalmente se decidió, bajo iniciativa de un compañero de su bancada, el señor Guerra García, que se nombre una nueva comisión, lo cual parece una manera inteligente de salvar el problema judicial sin oponerse a un mandato de la justicia. Pero, sin embargo, la señora María del Carmen Alba ha hecho saber que el Congreso presentará una denuncia por prevaricato contra el juez. Esto llama la atención porque se han producido en otros momentos decisiones judiciales que han intervenido en acciones parlamentarias. Usted recordará el caso de la mediación en el cual el abogado de Alan García hizo detener todo lo actuado. ¿Cuál es el prevaricato que se pretenda denunciar? Sobre la acusación de prevaricato hay que preguntar a la presidenta cuál va a ser la acción, pero sí tenemos que dejar claro algo. Sobre un acto constitucional, una función constitucional que le corresponde al Parlamento, no hay otra entidad ni poder que pueda interferir. Nadie pone en duda que es una responsabilidad de ustedes. El punto es que lo hagan de acuerdo a la ley. Por ejemplo, que se respete que la comisión solo esté integrada por 9 miembros y no por 10, a través de la figura de un miembro supernumerario, ¿no? A ver, lo que informaba sobre acerca de 10 con la presidenta a la cabeza es que la presidenta no iba a votar, no ni siquiera dirimía, como ustedes lo vieron ayer, 8-8, no hay dirimencia. Sin embargo, mi bancada presenta la posibilidad de conformar una nueva comisión dentro en el Pleno. Recuerden que el Pleno eligió a la comisión, sí, ¿no? Lo eligió. Ahora se ha planteado una nueva comisión con acuerdo de todos
y llega al Pleno y se va a formar una nueva comisión. ¿Pero por qué? Eso no quiere decir Sí. que por mandato judicial, porque vuelvo a repetir, no puede interferir un poder judicial en acciones constitucionales que corresponde al Parlamento. Pero, congresista Y en Moyano, este caso, aquí hay... el congresista Nano, por eso es que plantea una nueva conformación de la comisión ante los problemas internos que tenía, y que además, recuerden, las sesiones de la comisión de elección, en este caso de defensor del pueblo, en esta reunión ha sido pública, nada es cerrado. Pero, congresista Moyano, hay consideraciones que hay que tomar en cuenta. En primer lugar, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional tienen entre sus funciones hacer el contrapeso necesario al poder ejercido por los demás poderes del Estado. Además, si nos remitimos al artículo 43 de la Constitución, se reconoce el principio de separación de poderes, y que ha sido desarrollado en un fallo que tiene que ver con la disolución parlamentaria. Pero no hay primer poder del Estado, ¿no? Eso es lo que tiene que quedar aquí claro. También hay otro fallo del tribunal que habla justamente de que no hay poder del Estado en el caso de la cuestión de confianza. Esto viene del año 2018. Entonces, ¿no le parece que en este caso tiene que respetarse el fallo del Poder Judicial, la decisión? Mi posición personal es que no. Mi posición personal es que no. Nosotros, así como Congreso, no podemos interferir en actos que mucha gente cuestione del Poder Judicial. No lo hacemos ni lo haremos, porque no se puede interferir sobre esos actos. Entonces, mi posición personal, y creo que la de varios, es que no. El procurador del Congreso es el que está tomando acciones y es el que formalmente y legalmente es el que tiene la voz sobre este tema. Pero le repito, yo personalmente afirmo que no. Ahora, esperemos entonces que haya un desarrollo claro y preciso en la elección del defensor del pueblo y sobre todo con una participación correcta de los parlamentarios y transparencia, sobre todo, transparencia. Quería preguntarle... Eso, mientras estamos nosotros apoyando, planteando las cosas, por si acaso, siempre van a ser transparentes. Tan es así, les informamos, que recuerden ustedes que nosotros como bancada somos ahora la primera minoría, ¿no? Entonces tenemos 2 representantes como bancada en esa comisión. Sin embargo, la bancada ha decidido que una de su representación lo cede a los grupos que no son bancadas, entre todos, a los no agrupados, para que también estén presentes. Fíjese usted. Muy bien, quería aprovechar también para preguntarle sobre lo que ha afirmado ayer el presidente de la República, ya con relación a medidas que de seguro va a anunciar en su mensaje del 28 de julio. Hay medidas urgentes y que están pendientes, pero él habla de sorpresas. ¿Qué impresión le ha causado a usted esta promesa u ofrecimiento del jefe del Estado? No sé, porque no sé qué va a decir. Es una sorpresa. Esperemos que su sorpresa... Bueno, él nos tiene de sorpresa en sorpresa, con discursos medio raros, ¿no? O sea, no. Lo primero que tiene que informar es qué han hecho en esas sesiones de consejo, que van a todo el Perú y que no hay actas. Yo he solicitado copia de actas, por ejemplo, cuando acordaron presentar lo de la Asamblea Constituyente. ¿Sabe qué me respondieron? Que están corriendo firmas. Y luego respondieron que ahí están las actas. Me mandan una carta diciendo, adjuntamos el acta. No existe acta, la he vuelto a pedir. Entonces, ¿qué será? Pues no sabemos. No puedo opinar sobre lo que no sé qué va a anunciar el señor Castillo. Congresista, en estos momentos hay un enfrentamiento entre el Ministerio del Interior, la Policía y la Fiscalía de la Nación por la fuga del exministro Juan Silva. Hemos visto durante estos días salir a las principales autoridades de la Policía, el Ministro del Interior inclusive ha estado en medios en el Congreso de la República. La Fiscalía de la Nación en este caso ha preferido mantener un perfil bajo, pero todo esto, ¿a usted qué le deja? ¿Usted cree que se deben tomar ya otro tipo de medidas desde el Congreso contra el ministro Senmache? ¿Qué le genera todo esto? Nosotros creemos que sí debería haber una medida contra el ministro. Primero porque la Comisión de Fiscalización el día 25 de mayo
envió una alerta, ¿no? Mediante un oficio, una alerta a Migraciones. Y tengo entendido que Migraciones, cuando se trata de temas como estos, muy sensibles de índole nacional y que está en todos los medios de comunicación, ellos tienen una práctica, digamos, positiva desde mi punto de vista, que ellos alertan entre sí, aun cuando no llegue algún oficio. Sin embargo, llegó un oficio del Congreso de la República para que ellos estén en alerta y parece que hubo comunicaciones internas. Tan es así que en alguna comunicación existe este oficio del Congreso. Pero cuando hay una documentación que viene de orden de alerta y en el caso del señor Silva, llega un 4 de junio a Migraciones, sí, y creo que también a la Policía Judicial. Conocemos. Sin embargo, en Migraciones, sí, califican, me llega el 4 de junio a una determinada hora, creo que a las 14 y punto y no sé cuánto, ellos lo consideran como del día siguiente, y el día siguiente era sábado. Sí. Por lo tanto, lo consideraban como el día 6 de junio. Pero el día 6 de junio el señor Silva solicita que le quiten el resguardo. Así es. Pero el señor Silva tenía resguardo desde antes del 6 de junio. Y ojo, el resguardo policial de todo, por ejemplo, los resguardos de todos los congresistas, en este caso, ministro, dan información detallada de a dónde va el resguardado, pero congresista, a dónde se reunió, dónde está. ¿El Congreso cree usted que debe censurar al ministro Senmache? Perdón. Yo considero que hay que llamarlo primero al ministro, porque aquí está ministro fiscal y todo una... Pero ya se presentó el ministro, ya ha dado las explicaciones. Pero no al pleno, yo creo que debería ir al pleno. Una interpelación. Para que todos puedan... Se puede invitar como también interpelar, ¿no? No hay, yo considero que debe ser así. Si no es invitación para que explique, se puede interpelar. Señora Moyano, brevemente otro tema. Nos acaba de decir que ustedes no pretenden interferir con la acción de los jueces. Sin embargo, en la Comisión de Constitución, presidida por una compañera de bancada suya, la señora Juárez, se ha aprobado una nueva estructura del Congreso que prevé que el Senado pueda destituir a los jueces electorales. Esto ha sido sumamente discutido, como usted sabe. ¿Cuál es su opinión sobre este punto? Bueno, ha habido un debate sobre una propuesta de reforma de plantear la bicameralidad. Dentro de ese debate se han incluido acciones que retomando lo que el Senado anteriormente hacía. Y eso es parte de un debate. Pero no con los jueces electorales, no. Eso jamás ha habido en el Perú. Me parece que los políticos que son fruto de una elección puedan destituir a los jueces electorales. Me parece que eso es una contribución de esta comisión. A ver, los jueces electorales, ¿quiénes son? Los 5 miembros del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, presididos por un juez de la Corte Suprema. Al juez del Jurado Nacional de Elecciones lo puede destituir el Congreso, claro que sí, actualmente, porque es un juez supremo, hay que recordar. Al jefe, entonces, a él los jueces electorales se le puede destituir, sí, y en este caso al juez supremo, que es el Jurado Nacional de Elecciones, que está vigente hasta ahora. Al jefe de la OMPE lo destituye ahora, actualmente, el Consejo Nacional de la Magistratura o Junta Nacional de Justicia, sí, que todavía no está claro actualmente en la Constitución, porque hay una mezcla en ese capítulo. Entonces, la propuesta que se ha hecho es que si ellos imparten justicia, se está proponiendo que sea el Senado, ya no la subcomisión de acusación constitucional y después el Pleno, sino que sea el Senado. Pero eso es peligroso porque podría destituirse a los miembros del jurado por cuestiones subjetivas, por un fallo que no le gusta un partido político al que pertenece un parlamentario. No, bueno, ahí va a tener que establecerse correctamente cuál es el procedimiento y sobre qué tema se le puede
sancionar a un juez electoral. Se va a tener que determinar bien en el reglamento y en la propia Constitución. No es a la libre, no es porque no me agrada. Bueno, ¿no? Comprendemos su punto de vista, defendiendo entonces que los senadores eventuales puedan destituir a los jueces electorales con todas las consecuencias que eso abre. Muchas gracias, señora Moyano, congresista de Fuerza Popular.